Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo una lista de 5 libros con aliens extraterrestres o personajes que vienen de algún otro planeta o algo así en el universo. Y sé que esta es una lista bastante inusual, pero curiosamente en los últimos meses o año y medio he estado leyendo varios libros con personajes y protagonistas así. Y me ha llamado mucho la atención estos libros porque generalmente me han permitido ver el mundo como desde otra perspectiva. Como les digo, muchos de estos son aliens o personajes que no viven en el planeta Tierra y no están acostumbrados a la forma en la que los seres humanos viven. Entonces llegan y empiezan a ver el mundo y te cuentan algunas cosas que, pues, una vez que ya las ves con esos ojos externos, sí suenan bastante raras, suenan extrañas, no tienen mucho sentido. Y creo que estos libros me han hecho pues hacerme un poquito más consciente de algunas cosas que hacemos cotidianamente por historia, por tradición, por cultura, que no necesariamente son las cosas más lógicas, racionales o inteligentes de hacer. Entonces, bueno, sin mucho más preámbulos, les vengo a hablar de estos 5 libros. Creo que todos son libros que valen bastante la pena, algunos me gustan más que otros, pero creo que todos son libros interesantes y si algún día quieren buscar un libro que tenga aliens o extraterrestres, esta podría ser una lista que podría servirles. El primer libro que les quiero mencionar es K-Pax de Jim Brower. Este fue un libro que de verdad me encantó y de hecho ya les hablé de él en múltiples ocasiones. Estuvo en mis libros favoritos del año pasado. También estuvo en una reseña que hice porque en realidad fue un libro que me gustó mucho. Y debo decir una pequeña aclaración. Cuando publiqué la reseña, varias personas me comentaron que este libro parece estar inspirado o basado o copiado muy fuertemente en una película argentina que se publicó en los 80s, así que por ese lado pues me siento un poco mal porque pues no sé si esto sea en realidad una obra original del autor. Sin embargo, creo que el libro es un libro que vale muchísimo la pena y yo lo disfruté muchísimo sin saber que estaba basado o inspirado o copiado en esta obra cinematográfica, pero es un libro que yo les recomiendo encarecidamente y básicamente nos cuenta la historia de Prot, que es un hombre que dice que proviene de un planeta que se llama K-Pax. Y él llega y empieza a contarnos un poco de cómo es la vida en K-Pax y cuáles son las cosas que él ve en la Tierra que no le parecen correctas, adecuadas, buenas o algo así. Es un libro que me gusta mucho porque Pro tiene una forma de ver todo de manera muy racional, lógica, y también es una persona que habla muy directamente y no se anda mucho con rodeos o algo así. Y habla de en sí, pues, cómo nos comunicamos con los otros, en sí, qué comemos, cuáles son algunas ideas que él tiene sobre la política, la religión, la historia, la educación, la familia y muchas otras cuestiones así similares. Y particularmente me gusta mucho la visión que nos proporciona Prod porque nos habla de cómo se llevan las cosas en K-Pax y cómo es que algunas de estas podrían implementarse en la Tierra o podrían hacerse de manera distinta. Y sobre todo, como les digo, en cuestión de el dinero, la educación, la familia, la forma en la que nos relacionamos con los demás, el uso de recursos, el uso de también la comida, que por ejemplo Pro tiene tendencias así veganas, que pues a mí eso me encanta. Es algo que me gustó bastante. También es un libro muy cómico y muy humorístico que encuentra el humor en situaciones así un poco absurdas, pero también en sí la forma en la que pues nos desarrollamos y nos comportamos habitualmente. Entonces es un libro que les recomiendo mucho si buscan algo de humor con bastante crítica social. Es un libro que de verdad vale muchísimo la pena. Otro libro que también me gustó muchísimo y que va un poco relacionado es el de Los humanos de Matt Haig. Este libro tiene una premisa un poco distinta porque comienza con un extraterrestre que llega al mundo para deshacerse de una ecuación matemática que podría causar muchos cambios y avances en la humanidad. De acuerdo a la historia, nuestro protagonista es un extraterrestre que es enviado concretamente a la Tierra para acabar con esta ecuación que acaba de desarrollar un matemático y él tiene como propósito pues hacerse cargo de que todo lo que se sepa de esta ecuación sea borrado y nadie pueda alcanzarla. Pareciera que en este planeta pues saben que una vez que los humanos encuentren esta ecuación va a haber un desarrollo muy rápido y avanzado, entonces ellos tratan de prevenir esto porque según ellos como que no es el momento y mandan a este personaje, entonces él llega y toma el cuerpo del matemático que se supone que desarrolla esta fórmula y tiene que ver cómo se va a encargar de que no quede ningún rastro o ninguna huella de esto. Entonces, pues llega y primero tiene que ver si se hicieron copias o no, si hay algunas otras personas que sepan de este descubrimiento y
tiene que ver cómo va a lidiar con todo esto, ¿no? Pero desde el momento en que llega se encuentra con una serie de situaciones que no entiende, desde por qué los seres humanos usamos ropa, por qué se espera que vayamos por ciertos lugares, habla de los medios de transporte que tenemos y cómo no son muy eficientes, también habla de algunas otras cuestiones así de en sí, cómo nos alimentamos, qué hacemos, por qué tenemos mascotas, cómo nos llevamos con otras personas, por qué vamos al trabajo. Y me gusta mucho sobre todo el inicio porque en el momento en que llega él aparece en el cuerpo de este matemático y no sabe muy bien qué hacer o dónde está o cómo, y empieza a hacer algunos análisis del comportamiento humano que me parecen muy chistosos y muy divertidos. Debo decir que el protagonista de este libro no es tan amigable y tan buena onda como Prot, pero sí es un protagonista que vemos que sufre una evolución y que una vez que empieza a convivir más con los humanos va cambiando mucho su forma de pensar sobre ellos y va viendo las cosas positivas que tenemos los humanos a pesar de todo lo malo y oscuro e irracional que de repente hacemos. Es un libro que también se enfoca mucho en el arte y en el amor, entonces es un libro que de verdad me gustó bastante y si les interesa un poquito ver esta perspectiva, como les digo, un poco inusual de la humanidad, creo que es un libro que vale bastante la pena y que al final también les va a dejar como un sentimiento de bondad y de amor y felicidad. Entonces, si buscan algo así, creo que este libro es muy bueno. Otro libro que también les quiero recomendar es el de La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin. Este libro es un poquito distinto a los demás porque los demás generalmente es un extraterrestre que llega a la Tierra y este es al revés, es un ser humano que se va a otro planeta que se llama Invierno, si no me falla la memoria. Y este nos cuenta también cómo es que una persona de la Tierra llega a otro planeta y de repente se tiene que enfrentar a este cambio cultural y de costumbres tan distinto al que él conocía, porque por un lado, pues él iba y a pesar de que ya había estudiado un poco sobre el tema y ya conocía algo de teoría, en el momento en que ya llega a vivir a este planeta, pues sí se encuentra con una forma de vida muy distinta a la que él conoce, de repente se tiene que adaptar a otra forma de interactuar, a otra forma de educar a las personas, a otro clima, otra forma de vestirse, de transportarse y en realidad es una perspectiva muy muy interesante. Otra cosa que me parece muy importante de este libro es que Úrsula K. Le Guin también nos muestra cómo es que en este planeta hay una forma alterna de vivir, tanto en cuestión familiar, en cuestión educativa, en cuestión religiosa, y es un libro que me dejó pensando muchísimo en algunas otras alternativas que podríamos emplear para desarrollarnos como seres humanos y en sí como sociedades y civilizaciones, porque Úrsula K. Le Guin tenía unas perspectivas así como medio anarquistas y más comunistas, socialistas, no necesariamente, pero pues sí, unas formas de vida que no son muy usuales a las que conocemos. Y me parece muy, pero muy interesante cómo es que aborda todo esto, cómo es que aborda también el papel de la mujer y del hombre y cómo busca una forma en la que estos sean más parecidos y pues todos puedan realizar las actividades sin importar su género o su sexo. También habla mucho de otro tipo de comunicación y de otras formas de resolver problemas y de llegar a conclusiones. Y es un libro que de verdad también me hizo pensar mucho en la forma en la que interactuamos, en la forma en la que llevamos a cabo nuestras vidas y en sí nuestros grupos y organizaciones. Y es un libro que también les recomiendo mucho para ver el mundo con otros ojos. Después les quiero mencionar el libro de La guía del viajero intergaláctico de Douglas Adams. Este libro es muy conocido, tiene una adaptación cinematográfica y es una de las obras que se considera más chistosas en la literatura universal o al menos en la literatura de los últimos años. Y debo decir que a mí este libro no me encantó tanto, pero sí me gustó, sí me hizo reír y sí me hizo pues reflexionar sobre algunas cositas, ¿no? Es un libro que, al igual que los otros, nos cuenta la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra y sobre todo los primeros capítulos fueron los que a mí me parecieron los más graciosos y él nos cuenta cómo es que viven los humanos y cuáles son algunas cosas que él dice, esto no tiene ningún sentido o esto no debería de hacerse así. Y habla de algunos comportamientos humanos que no le parecen muy lógicos, muy racionales, que no, pues no tienen mucha razón de ser. Y es una visión que me parece también bastante interesante porque habla mucho de cómo es que los seres humanos actuamos y cómo es que muchas de esas cosas no tienen mucha base en mi sentido. Entonces es un libro que me parece muy interesante si les llama la atención esa temática y esa cuestión. Otra cosa que debo decir de este libro es que es un libro
que de plano tiene algunas cosas muy inverosímiles y es un libro que tira mucho a la imaginación. Por esta razón les recomiendo este libro particularmente si les gustan esos libros como muy originales, que de repente se sacan cosas de la manga y que no siempre tienen mucho sentido, pero que igual hacen que la historia sea un poco más entretenida y más llevadera. Y ya para terminar les tengo el libro de Sin Noticias de GURB de Eduardo Mendoza Garriga. Este es un libro que publicó un autor español ya hace bastantes años y es un libro que se hizo bastante famoso y se tradujo a muchos idiomas. Y al igual que todos los otros, es un libro de un extraterrestre, bueno, concretamente son dos, y uno de ellos está buscando a GURB. GURB es el extraterrestre que de repente se pierde, se supone que llegan dos en una nave espacial, y justo uno de ellos está buscando a GURB, pero GURB, como pueden ver por el título, pues no se ha comunicado, no hay noticias de él no sabe nada, entonces simplemente está todo el libro buscando a GURB, está siguiendo como que las pistas y al mismo tiempo está pues viviendo ahí en Barcelona para ver si puede conocer un poco más del paradero de GURB. Y a lo largo de toda la historia, que son varios días, no sé si hasta meses, él está pues viviendo en Barcelona y nos cuenta de lo que él ve en la ciudad, lo que él ve del comportamiento humano. Habla mucho y critica mucho el consumismo, los transportes, la forma en la que todo el gobierno está estructurado, critica a la policía, al gobierno, algunas instituciones, también algunos restaurantes, y es un libro que da bastante risa. Creo también que es un libro que está un poco enfocado en la vida española, más o menos en los 90s, pero creo que muchos de nosotros todavía podemos captar algunas de las referencias, y a pesar de que sí siento que es un poco nacional y regional, es un libro que sí te hace reflexionar bastante sobre en sí, pues lo que es la humanidad y sobre todo cómo funcionan algunas instituciones políticas, gubernamentales, cómo trabajan algunas instituciones y también cómo es que los seres humanos nos comunicamos con los otros, desde cuestiones un poquito más de el trabajo y en sí la gente que nos encontramos en la calle, con un poquito más la cuestión de familia, de pareja y demás. Y al igual que todos los libros que les mencioné anteriormente, creo que es un buen libro que nos permite pues ver a la humanidad con otros ojos, ver cómo es que personas que no tienen conocimiento de nuestro comportamiento habitual, de repente verían algunas de nuestras acciones, de nuestra forma de pensar, de hacer, de sentir. Y es un libro que también me parece muy bueno. Este libro también tiene toques cómicos muy, muy fuertes, entonces si les interesa eso, también creo que es un muy buen libro. Creo que es para todo el mundo, pero sobre todo creo que si son españoles lo van a disfrutar bastante. Y bueno, eso fue los libros que les quería mencionar. Sé que hay algunos otros, pero estos son los que yo he leído. Y debo decirles que me gusta mucho este formato, me gusta mucho el hecho de que generalmente son libros muy chistosos y que al mismo tiempo nos permiten pues reflexionar sobre algunos comportamientos humanos y sobre en sí la forma en la que actuamos y pensamos. Y me encantaría que me cuenten si ustedes han leído libros así, que los hayan dejado pensando sobre este tema, si han leído algunos otros libros con extraterrestres que les hayan gustado, también me encantaría que me lo dejen aquí abajo. Y ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación, pueden dejarlo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.